Punto de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a Punto de Opinión. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025. Mi nombre es Dolores Mercado. Lo invito para que nos acompañe, se comunique con nosotros y sea parte de este tema porque sin duda es muy importante. Transporte público es una necesidad, diría yo, de primera necesidad, es un servicio de primera necesidad, corrijo, y pues será que tenemos el transporte que nos merecemos, parafraseando aquella famosa frase sobre el gobierno y los gobernados, o podemos colaborar, contribuir desde nuestra trinchera a pues ayudar a que se mejore el servicio que se presta actualmente en el Estado. Bueno, esta es la interrogante de hoy y para ayudarnos a abordarla, a desmenuzar el tema, quiero agradecer pues en todo lo que vale la presencia en esta mesa del secretario de Movilidad, Marco Tulio Munive de Molsin, que está con nosotros puesto y dispuesto para responder a las preguntas de todo nuestro auditorio. Secretario, bienvenido. Muchas gracias, Lolita, por recibirme aquí en FM Centro. Con mucho gusto hablaremos de esos temas. Es su casa, secretario. Y para ayudarnos también con sus comentarios, el doctor Fernando León. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bienvenido. Con muchas ganas de empezar la semana. Y de este lado saludo con gusto a Javier Conde. Paco, ¿cómo estás? Bien, Lolita, con mucho entusiasmo, como dice el doctor, ya iniciando la semana y bienvenidos a una hora donde analizaremos un tema bien importante, el transporte público, ya lo dijiste, de primera necesidad. Y además, económicamente, también es fundamental, ¿no? Fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Octavio Flores completa nuestra mesa. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, secretario, amigos. Es un gustazo estar aquí en este tema que siempre genera mucha polémica y los radioescuchas lo viven mucho más intenso y creo que todos de alguna manera sabemos los impactos sociales, económicos y ambientales que tiene este tema. Entonces vamos a platicar un poco al respecto. Yo creo que siempre, bueno, como usuarios siempre exigimos el mejor servicio, siempre queremos lo mejor y no escatimamos en exigencias. Habrá que analizar también el papel como usuarios, ¿no? Si estamos a la altura cuando una unidad está limpia, en buenas condiciones, si respetamos y cuidamos la unidad que nos da el servicio. Pero bueno, vamos, antes de entrar en esos detalles, quisiera saber, y hago una pregunta muy abierta, secretario, esperando y confiando en su capacidad de síntesis, porque tenemos poco tiempo, finalmente una hora va a ser poco tiempo para abordar este tema tan importante. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la Secretaría del Transporte Público que se brinda en el Estado? ¿De cuántas concesiones estamos hablando? Bueno, primero que nada, nuevamente buenos días a todos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que poner en la mesa. Ahora la movilidad es un derecho humano. Está consagrado en el artículo 4 constitucional. Fue en la administración pasada que se elevó a ese rango, se promulgaron las leyes secundarias y el Estado en el 2023 también hizo lo propio con una ley de movilidad y seguridad vial que ya está rigiendo aquí en el Estado de Tlaxcala. Tenemos también su reglamento, tenemos también el reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes actualizado. Y sí es un reto muy importante que tenemos aquí en la administración y que nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros me encomendó a que pusiéramos puntual atención y ver la movilidad desde el punto de vista ahora del usuario, del ciudadano. Hay muchos retos, como lo he citado, tenemos problemas que tenemos que atender. Uno de ellos es la situación de rutas federales y rutas estatales. Así es la diferenciación. Entonces, el Estado es de los más pequeños de la República, pero tiene mucha movilidad. Entonces, las rutas federales se rigen, ahora sí, por una ley federal,
y que transitan también en las vías principales troncales que comunican en el estado de Tlaxcala. Y las rutas estatales que nosotros las supervisamos y atendemos. Entonces, hoy estamos en un tema con la Federación y con el Estado de Puebla, llegando a un convenio que se firmó en meses pasados, un convenio marco, para que nos pongamos de acuerdo en mejorar el servicio, ¿sí? Y sobre todo en estas rutas que lo cito, que tienen conflicto, por ejemplo la 119, que es la Puebla, Zacatelco, Tlaxcala. Tenemos aquí un tema también de Tlaxcala, Apizaco o Pizaco-Tlaxcala, que también es una ruta federal, y tenemos un problema que necesitamos regular ese servicio, que no está atendido. Ustedes, los ciudadanos, lo ven, que hay transporte que no tiene placas de circulación, no tienen los seguros de viajero. Entonces, son temas que están en una vía federal y que ese convenio nos va a permitir regular y, por supuesto, tener un mejor servicio. ¿En el estado cuántas concesiones? 5,700 concesiones. Bien. Paco. Bueno, yo creo que es un tema importante a partir de que el secretario dice que son 5,700 unidades las que circulan en transporte público estatal. Para mí es una sobrepoblación de unidades tremenda, pero también eso trae un beneficio. Yo le decía a un amigo recientemente, porque tuve la necesidad de tomar una colectiva, y le dije, mira, estábamos los dos en la parada, le dije, cada 30 segundos hay una unidad sobre la vía corta. En la capital del estado lo puedes encontrar de una forma frecuente en la zona conurbada. Creo que por lo menos el transporte público estatal no padece la población, está ahí, pero lo que yo sí considero son esos problemas tan comunes como son la invasión de rutas, que está ahí latente. Antes SECTE, hoy Secretaría de Movilidad, han trabajado intensamente y me consta que sí lo han hecho, pero es un tema bien preocupante porque ¿en qué deriva? En problemas a golpes, en problemas de lucha de poder entre organizaciones de transportistas. ¿Y eso en qué afecta? Obviamente afecta a lo que es el usuario. También debo decir que el parque vehicular no es tan viejo como en otros lugares del país, donde incluso se utilizan sí es una de las tarifas más caras, ¿no? Sí, pero por lo menos tienes una garantía de que hay una unidad, unas son nuevas, otras seminuevas, y otras por el uso que también les dan los choferes están en completo abandono. Pero aún así no es un transporte público como en otras entidades que utilizan, vuelvo a insistir, camionetas pick-up para transportar a la población, dependiendo la zona. Acá yo creo que hay una evolución en cuanto a esto. La ampliación a lo mejor del periodo para renovar una unidad aumentó, pero sí también debo decir que hay un punto principal. La capacitación a los choferes debe ser constante, incluso apegada a derechos humanos, porque de verdad que continuamente violan un precepto que es constitucional y que solamente se le atribuye entre autoridad y autoridad, ¿no? Pero acá sí deberían de ser constante la capacitación y no dudo que lo sea, pero sí vemos que los choferes no respetan el límite de velocidad, que son cafres muchos de ellos, en ciudades, en vías de tipo federal y estatal, y entonces derivan también en accidentes. Quiero no alargar ese comentario, pero sí poner sobre la mesa de que sí hay un transporte público moderno en Tlaxcala, sí, pero yo sí considero que debe haber una regularización constante, incluyendo las mototaxis, que ya en algunos puntos son una forma discriminada, y son puntos que se deben de analizar, incluso, ¿por qué no hacerlo en esta mesa de análisis? Gracias, Paco. Doctor, yo quiero enfatizar, y la pregunta diría para también el secretario, para Octavio,
Son demasiadas las unidades de transporte público para la población. Estamos hablando de 1.300.000 habitantes de Tlaxcala. No todos utilizan el transporte público. ¿Usted qué opina? ¿Es demasiado? Bueno, yo creo que todo va en relación a la oferta y la demanda. Es decir, si ha habido... Bueno, entiendo, y ese es un problema que hemos vivido de años, y lo digo con respecto de liderazgos en los medios de transporte, que siempre empujan por más concesiones, más poder, y bueno, hasta han tomado en cierto momento protagonismo hasta político, vamos a decirlo, ¿no? Entonces viene una parte de una exigencia que yo creo que habría que analizar si efectivamente estamos con una sobrepoblación, un sobrenúmero de unidades. Pero yo creo que para iniciar la charla me parece interesante preguntar, por ejemplo, si realmente hay sanciones ante las quejas, si realmente, por ejemplo, o sea, cuando vas a manejar una unidad de transporte público, debes tener una licencia tipo X, no sé, tipo C, o denomínese como sea. Si se hace un examen riguroso, una capacitación rigurosa para expedir la licencia, porque a veces, es decir, vamos a empezar por lo básico, independientemente de las rutas, que se paran en donde quieran, etcétera, problemática de todos los días que lo vemos, que es una simbiosis también del ciudadano que exige, ¿no? O sea, que sale de su casa y quiere que se paren allí en la esquina de su casa, ¿no? O sea, no camina hacia el paradero, ¿no? Tampoco hay cultura ciudadana. Pero a mí sí me preocuparía, y yo creo que siempre ha sido un tema de conversación. Estas licencias tienen un fundamento, una capacitación, un análisis, o seguramente en momentos, vamos a decir, un chofer se enferma y le dice a su familiar, maneja la combi para el día de hoy para que salga, el día a día, vamos a decir, y tienen compromisos con sus grupos, digamos, de concesionarios. Esto sí me parecería importante analizar para decir, ¿en manos de quién estamos? O sea, en el aspecto de aquí, ¿quién está al volante? O sea, tiene una licencia, está regulado, está capacitado, o en todo caso, si se la pasa a otro, ese tipo de cosas. Entiendo que ante un universo tan amplio es muy difícil tener el control. Sin embargo, yo creo que ahí empieza un punto importante de regulación, es decir, a ver, va a haber mano dura, en el sentido de que si no tiene los requerimientos suficientes, no puede salir esa unidad a circular. O sea, vamos a empezar por la base, ¿no? ¿Quién se sube al volante? Bien, pues nada más para responder la pregunta, Octavio, y bueno, otros comentarios que quieras, pero quisiera eso, ¿crees que son demasiadas las unidades que prestan el servicio, las que están disponibles para prestar el servicio en el estado? Creo que Fernando dejó muy claro que tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda. Y esta saturación y este abuso sobre el espacio a partir de estas invasiones que ya bien decía Paco, son muy claras porque hay una gran cantidad de oferta y hay una posibilidad de cubrir las cuotas que señalaba, obviamente, Fernando, al respecto de la necesidad de tener un ingreso y poder tener un excedente que pueda disfrutar el que da el servicio. Sin embargo, quiero regresarme un poquito, un poco más. En el siglo XIX, Lefebvre hablaba del derecho a la ciudad. Y eso nunca se ha respetado. Y es apenas la administración anterior donde ya se vuelve un derecho, una movilidad segura. Y entonces nos estamos enfrentando a un atraso impresionante de cómo concebimos la movilidad. La movilidad la estamos concibiendo como un traslado de personas y mercancías de un punto a otro por un efecto sumamente económico y no hay más. Si acaso servicios y casos atenciones. Hay varias tesis de posgrado y demás que me ha tocado estar revisando, donde se plantea que el hombre es una movilidad lineal de mi trabajo, de mis puntos, pero sin embargo la mujer es un sistema radial y la tercera edad es otro sistema y en la movilidad del transporte público no se considera y de ahí viene la invasión de rutas para poder atender eso. Dice Fernando con toda la razón, quieren que pares el transporte donde sea. Pues sí, porque resulta que si yo camino de un punto a otro, las banquetas están para llorar. Y entonces más problema para mí desplazarme a pie que si me recogen aquí y no corro el riesgo o traigo mi carrito con mis bolsas o lo que sea demandado y yo prefiero que me dejen un punto seguro
que yo creo que es seguro, que estarme desplazando dentro de la ciudad que está bombardeada por una mala calidad de banquetas y de espacios. Las unidades de transporte son suficientes en ciertas zonas donde te garantiza una población mayor. Sin embargo, si nos vamos a las periferias, vamos a ver que mucha gente, empleados domésticos, mis trabajadores de obra, etcétera, etcétera, llegan tarde porque no hay la demanda de población que garantice la dinámica de eso. Entonces el Estado no lo está garantizando. Este es el pequeño detalle. El Estado no está garantizado el transporte público. Está administrando estas concesiones privadas. Y entonces ahí nos metemos en el problema federal, en el problema estatal, en los problemas locales, y entonces empiezan a aparecer estas mototaxis, empiezan a aparecer sistemas alternos como el BlaBlaCar, empieza a ver todas las plataformas para poder de alguna manera ayudar, ¿no?, a atender este tipo de grupos. Pero los más vulnerables les cuesta el 50% de su ingreso moverse. Entonces, ese gasto que está haciendo los más vulnerables para moverse en transporte público del 50% de sus ingresos, no les queda para salud, no les queda para educación, etcétera. Y si aunamos un servicio, que algunos son buenos, otros de mala calidad, como sea, por la falta de capacitación, por la mala calidad de las combis o los vehículos, etcétera, y además la carretera o los espacios de traslados están de mala calidad, pues el transporte se deteriora más rápido, ¿no? Y también hay responsabilidad del usuario que hace mal uso de el usuario lo deteriora, también, ¿no? El Estado no te garantiza, el municipio o lo que sea, no te garantiza una movilidad segura. Caes en un bache en época de lluvia, se descompone, accidente, etcétera. Los usuarios están tirando su basura dentro de la combi o del transporte público, perdón que diga combi, pero esto implica, ¿no?, pues toda una condición, ¿no?, sistémica, compleja, de alteraciones, y ya a ciertas horas pico, pues también el sentimiento, el sentir del usuario es distinto, ya no andas de buenas. Ya el chofer se peleó con dos o tres, ¿no? Ya se chocó son jornadas extenuantes de trabajo las de los operadores. Y cómo los agreden, públicos, ¿no? Entonces lo que quieren es ya explotan. Entonces todo ese tipo de atenciones son necesarias, de capacitación, como bien decía Paco, en distintos niveles. Bien, te agradezco, Octavio. He visto que el secretario está tomando nota de las observaciones, seguramente tiene respuesta, que vamos a escuchar en unos minutos más, porque además coincide, secretario, con las cuestiones que le decía que recibimos en la línea de denuncia que tiene FM Centro abierta a todo el auditorio. Vamos a hacer la pausa. Antes les comparto este mensaje que recibimos. Nos dicen: buenos días. Lo que deberían regular igual son sus paradas y bases, ya que en cada esquina hay base y algunas rutas que van para el mismo lugar. Con respecto a las unidades, solo les deberían de dar como mínimo 5 años de utilidad, dice la terminación 1243. Esto es bastante complejo y bueno, vamos a aprovechar también para hablar de este programa de renovación que está impulsando la Secretaría de las Unidades Vehiculares, y pues con todo esto que es un tema muy complejo, vamos a hacer una pausa y regresamos para escuchar lo que Las 9:02 a.m. Estamos de regreso a Punto de Opinión esta mañana hablando de el tema los retos del transporte público. Antes de dar la palabra al secretario de Movilidad que nos acompaña en esta mesa, quiero compartir con ustedes los mensajes que hemos recibido. Nos dicen: buenos días, solamente mi comentario para decir, preguntarles cuándo le van a dar o le van a hacer una observación a la ruta Tetla-Apizaco, ya que sus unidades están en pésimas condiciones. Saludos y buen día, gracias a la terminación 1814. También nos dicen: es muy necesario una ruta Tetla-Apizaquito, dice Capital Regional, yo creo que es Hospital Regional Tecnológico, y de ahí a su base, para que no arriesguen la vida de las personas que cruzan el puente que está sobre las vías, terminación 748. Y nos dicen una duda con respecto a TAU, tiene unidades en mal estado con placas sobrepuestas, dice la terminación 3836. Secretario, ya sé que tomó nota, pero yo, haciendo una recapitulación, sugiero que nos comente sobre la capacitación a los operadores
y más allá de la capacitación, el seguimiento que dan ustedes para verificar que sea un buen desempeño de la responsabilidad. Si hay sanciones a quienes les comprueban que o van hablando por teléfono, excedieron el límite de velocidad, exceden el límite de cupo, cuestiones de ese tipo también. El tema de la invasión de rutas, bueno, creo que no pierde vigencia, administraciones van, vienen y sigue estando presente ese tema, la invasión y la ampliación de rutas también, y la renovación de parque vehicular. ¿Cómo andamos con eso, secretario? Bien, muchas gracias nuevamente. Sí, nosotros tenemos un programa de capacitación cada vez que van a renovar su licencia, y se les pide también la carta de antecedentes no penales. El próximo año vamos a implementar los simuladores de manejo, donde podemos capacitar no nada más al transporte público, sino transporte privado, porque que también nos hace falta. También nos hace falta, y muchas veces obtienen su licencia y no tienen vamos a llamarle los méritos y habilidades para poder conducir. Entonces, nuestra gobernadora, preocupada por ese tema de la seguridad vial, nos autorizó por lo menos adquirir 7 simuladores y también uno de motocicleta, para que podamos atender la seguridad vial que tanto hace falta en el estado de Tlaxcala. Hay sanciones en lo que va de la administración de nuestra gobernadora. Hemos revocado 7 licencias de conducir por accidentes, en algunos casos por pérdidas humanas. Entonces se les revoca la licencia, y un trámite también se les revoca la concesión al permisionario. ¿Cuántas han sido revocadas? Estamos en proceso porque es un proceso administrativo y hay recursos, pero tenemos varias en esta situación. Entonces, sí, el reto es importante, la cultura vial, y es de todos, desde el peatón hasta los conductores. Claro. Bueno, y la jerarquía de la movilidad, ¿no? Que hoy la jerarquía es la movilidad activa al ciudadano, transporte público y el transporte privado. Entonces, en eso nos estamos enfocando, así lo establece nuestra ley de seguridad vial en el estado de Tlaxcala y su reglamento, y también lo que nos toca hacer en la capacitación a todos. ¿Hay operativos que realiza la Secretaría de Movilidad? Sí, hay operativos, realizamos operativos, tenemos detectados quienes, por ejemplo, no han refrendado, y al no refrendar pues no tienen su seguro vigente, entonces tenemos que actuar, y entonces estamos haciéndolo conducente con nuestros inspectores y corregimos esas situaciones. La denuncia ciudadana es muy importante para nosotros, porque actuamos, nos reportan tal vehículo no está haciendo el ascenso y descenso en la parada autorizada, o va en exceso de velocidad, o va hablando por el celular, y los inspectores actúan y se le impone una infracción. Entonces, sí, la autoridad está haciendo lo conducente para garantizar. En la Secretaría de Movilidad hay la página que SMI .gov.mx, pueden hacer la denuncia ahí, la de correspondiente, y se actúa inmediatamente, ¿no? Oiga, algo que le decía que de manera particular es de interés para nosotros, es la alternativa que se ha propuesto para el usuario que viaja de Apizaco a Tlaxcala y viceversa, porque la actual oferta es de concesión federal, entonces ahí ustedes no tienen mucho que ver. Hay muchos señalamientos también, ¿no? De exceso de velocidad, hablar por teléfono, el costo, las placas sobrepuestas y demás. ¿Qué alternativa tiene la Secretaría para estos usuarios? Dentro del convenio marco que hicimos con la Federación está esa ruta, porque está, vamos a llamarle abandonada en materia de normativa. Entonces circulan 2 empresas ahí que no tienen los permisos, no cuentan con las medidas de seguridad, y hemos tenido varios años así, que pues la mala calidad del servicio, la inseguridad,
de movilidad. Entonces nosotros estamos preocupados por eso y actuamos con ese convenio marco para que podamos regir y normar esa ruta de transporte. Entonces esperemos que este año ya tengamos el estudio correspondiente, porque ya no se hace nada más a criterios, tenemos un estudio que estamos realizando y que podemos ya implementar con un convenio específico para que el Estado pueda regular el transporte público en esa ruta y en la ruta 119. ¿La renovación del parque vehicular? Sí, nuestra gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, preocupada también por el problema de los vehículos que dejan de ser útiles, implementó en este año 2025 unos recursos de 24 millones de pesos para apoyar al transportista, desde el minibús o autobús, el Sprinter o el Crafter, hasta el taxi. Entonces vienen apoyos de 60, 40 mil pesos, 30 mil pesos a los transportistas. Estamos en ese proceso, son varios requisitos que tienen que hacer. Ya la semana pasada hicimos una entrega de apoyos económicos a los transportistas, y eso ayuda a que puedan invertir en renovar su parque vehicular. Independientemente de eso, cada año hay un subsidio en sus trámites. Entonces, del 70% que se les apoya a los transportistas en pagos de refrendo, en licencias y en algunos otros trámites que realizan, que son muy cotidianos en la Secretaría. Eso es un apoyo de cerca de 25 millones de pesos que subsidia en trámites el gobierno del Estado. Para quienes conducen con placas sobrepuestas, ¿cuál es la sanción, secretario? Bueno, hablando de la invasión de rutas y de placas sobrepuestas, nosotros tuvimos que ser un poquito más rigurosos. Reformamos nuestro reglamento y antes las multas costaban 3,000 pesos. Hoy las sanciones son de 23,000 pesos y corralón. Entonces, eso ha disminuido la invasión de rutas. ¿Sirvió entonces la medida? Sirvió mucho, entonces ya les duele, bolsillo, ¿no? y disminuyó ese problema que teníamos de que invadían constantemente las rutas o las placas sobrepuestas, claro. ¿No? Independientemente, también hay un delito penal. Y eso es muy delicado, ¿no? Claro. Pueden ser acreedores a un delito. Tenemos varias denuncias penales que están pues radicadas en la fiscalía, ¿no? En la fiscalía, y que eso ha hecho que los transportistas ya no pues cometan ese tipo de invasión de rutas o placas sobrepuestas. Quiero comentarles algo que es muy importante, tocarlo en el tema de mototaxis. El transporte público 25 años se desatendió. Hubo un decreto en el año de 1999 donde dijeron no más concesiones. Eso fue un problema muy serio. ¿Por qué? Porque empezó a crecer el transporte irregular. Se dejó de atender a muchos sectores. Creció el transporte de personal. El transporte personal también es un fenómeno que al no haber concesiones, pues la industria exigía mover a su personal. Claro. Entonces, a través de esta figura de transporte personal, pues que hay muchos vehículos, cerca de 2,000 vehículos que transitan aquí en el estado, que atienden los corredores industriales, y que el transporte colectivo dejó de atender. 2,000 unidades de Sí, aproximadamente. Entonces, eso es un problema porque le pegó al transporte colectivo. Ese candado que hubo de 1999 le pegó al colectivo, le pegó al taxi, y creció el mototaxi, creció este transporte, crecieron las plataformas y entonces pues hubo un desequilibrio en el mercado. Y ahora con los vehículos eléctricos... Ahorita permítame, entonces, permítame, Lolita. Entonces nuestra gobernadora, ante ese fenómeno que se tenía 25 años de rezago y de falta de normatividad, promovió una reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes para poder abrir el régimen concesional. Hoy, para tener una concesión, tiene que haber una declaratoria de necesidad, una solicitud elevada al Ejecutivo, a nuestra gobernadora, de ahí no las turnan, se hacen los dictámenes de factibilidad
y pasa por un comité de validaciones. ¿Qué es ese comité? Pues lo preside la Secretaría de Movilidad, Segov, Finanzas, el ordenamiento territorial, Función Pública, un proceso transparente. Y se publica en el periódico oficial. Antes nada se publicaba. Los actos de la Secretaría de Movilidad no se publicaban. Entonces, hoy estamos publicando estos actos. Hoy podemos decir que el transportista puede llegar, tocar la puerta, porque ya no tiene intermediarios. Ya atendemos directamente al transportista, ya digitalizamos 70% de trámites de la Secretaría de Movilidad y esperemos cerrar el año con todos, lo que le va a facilitar no nada más al transporte público, sino a los ciudadanos, que evite las filas y molestias de ir a una delegación, lo puede hacer desde la comodidad de su casa, el trámite que considere. Entonces, los retos ahí vamos, estamos en un proceso también de un programa del mototaxi, hemos tenido reuniones con los grupos, con los presidentes municipales, estamos implementando un programa de dar una concesión de taxi a cambio del mototaxi. Está funcionando, ya lo hicimos en Citlaltepec, está operando bien, se está garantizando mejor el servicio. Hace un momento decían, son 5,700 concesiones. Son 1,200 de taxi, las demás son de colectivo. Aparentemente decimos, sí, son muchas, pero hoy los centros de población han crecido. Tenemos un tema de universidades que necesitamos transporte público, tenemos hospitales, tenemos la industria, como lo mencioné, que tenemos que atenderla, y hoy otros servicios se han metido porque garantizan la movilidad. Nosotros como autoridad estamos en esa planeación de poder garantizar y que se mueva la gente que quiere prontitud y seguridad. Claro. Comparto con ustedes, antes de escucharlos nuevamente, estos mensajes. Nos dicen: la misma queja de siempre contra las micros de ATA. Es bien sabido que están las unidades en pésimas condiciones. ¿Será que las puedan regular o seguirán ocurriendo accidentes? Y también las que no tienen placas que transitan a Tlaxcala de ATA y las de transporte Xicotecas, mejor conocidas como las de Electra. La terminación 918, pues nada, le decimos que... Sí, vamos a actuar este año, esperemos tener ya la regularización bien de ese tramo carretero, porque es una exigencia social. Bien, no puede seguir así. Bien, muchas gracias. También nos dicen: buen día, solicité ante la Secretaría de Movilidad fuera sancionada una unidad de la ruta Tetla-Pisaco, ya que por mal manejo del chofer, mi madre de 74 años de edad sufrió un daño en la columna. Buscamos al conductor y no tuvimos la atención, y buscamos a la directiva de la ruta y de igual manera, por lo que solicité a la Secretaría de Movilidad alguna sanción. Me atendieron y me comentaron que aplicarían una sanción, preguntando tiempo después qué tipo de sanción aplicaron y ya nunca me contestaron. La duda es si realmente sancionaron o me hicieron creer que sancionaron, ya que mi madre estuvo casi 7 meses en cama por el reposo que requería y nadie se hizo responsable por los costos de atención. No, sí sancionamos, aquí la sanción es administrativa. Hay otra instancia porque es una lesión, ¿no? Es una negligencia y que puede ser hasta calificada como un delito. Entonces también hay otras instancias que deben coadyuvar ahí. Nosotros hacemos lo conducente, porque no nada más es ese caso, hay muchos que sí tienen algunas lesiones y actuamos a lo mejor también como mediadores y reparan el daño, independientemente de la infracción que se impone al conductor. Bueno, ahí está, terminación 1063, gracias por su confianza. También nos dicen: buenos días, Dolores, referente al tema de hoy, estoy de acuerdo en lo que comentan, pero también considero que debe tomarse en cuenta que los transportistas trabajan para ganarse la vida y llevar el pan de cada día a sus familias. No solo nos concentremos en exigir como usuarios, seamos empáticos en el tiempo que se llevan sin subir el pasaje y sin, en cambio, la gasolina sube, las refacciones suben, en todos los baches que hay en nuestro estado, las camionetas requieren más servicios. Deben equilibrar ustedes como autoridad este tema. Por un lado, exigir sin dejar de lado también que deben incrementar los costos del pasaje. Este tema
Aclaro, soy un ciudadano, no soy concesionario, pero soy consciente de que todos trabajamos por algo. Gracias, terminación 6186, pues gracias a usted. El tema de la tarifa, sí quisiera tomarnos un tiempecito porque según información nacional, pues Tlaxcala es una de las entidades que tiene las tarifas más caras por las rutas que recorren. No, yo creo que es una tarifa competitiva. Puebla, Hidalgo, Estado de México tienen otro tipo de tarifas. Aquí el transportista hace sus esfuerzos y convierte de gasolina a gas. Eso le ahorra un 30% en los combustibles, ¿no? Hay en el nuevo reglamento que tenemos, viene el camino de análisis de qué requisitos se requieren para poder ver lo de las tarifas. Definitivamente... Es una petición que hacen cada año los transportistas. Definitivamente las tarifas federales son más elevadas, están liberadas, ellos pueden subirlas, nada más registrarlas. Acá no, a nivel estatal están controladas. Entonces, sí, ese tema también es parte de los convenios que se está haciendo con la federación, porque tenemos que lograr que sean unas tarifas más justas en los tramos carreteros, sobre todo los que vamos a llamarle mediano itinerario, como los que vienen de Apizaco, que van a la capital, que a veces tienen que hacer transbordo para llegar a otro lado, y por supuesto eso le pega al ciudadano, ¿no? Entonces tenemos que lograr ese esquema de que sea la tarifa como se establece aquí en Tlaxcala, la mínima y por kilómetro, ¿no? Eso nos podría ayudar mucho a que al ciudadano no se le pegue tanto en el bolsillo. Bien. Tener tarifas más competitivas, evitar esos transbordos que es lo que también afecta mucho en la economía familiar. Bien, continúo con los mensajes. Buenos días a todos en el panel. Solo una pregunta: ¿por qué la empresa ATA parece intocable o no respetan los lineamientos como cualquier otra empresa y los choferes lo mismo? Dice la terminación 0256. Buen día, ¿el descuento del INAPAM es válido en la parada mínima? Terminación 5939. Sí. Son paradas, sí, están establecidas. Y quisiera también tocarles el tema de la regularización de concesiones. En esos 25 años que se dejaron de otorgar concesiones, también hubo un fenómeno en el estado de que se dieron placas sin concesión. Entonces es un tema que brincó, que llegamos a la Secretaría, y que nuestra gobernadora dijo, pues tenemos que poner orden y darles la oportunidad al transportista que se regularice. Entonces hicimos ese programa de regularización con 50% de descuento, y ya se están acercando los transportistas que nada más les dieron placas y que no tienen un título de concesión que les respalde. Sí, agradezco a quienes se comunicaron con nosotros. Ya por cuestiones de tiempo no vamos a pasar al aire sus mensajes, pero ahorita se los compartimos al secretario para que tenga conocimiento de cuáles son las cuestiones que afectan a nuestro público radio escucha. Doctor Fernando, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo creo que hay que analizar que Tlaxcala tiene sus particularidades, es decir, está muy interconectado y a veces no diferenciamos cuál es una vía federal, cuál es estatal y cuándo ya es municipal, porque obviamente tenemos 60 municipios, está pulverizado el estado geográficamente, cruzas la calle y ya estás en otro municipio, ¿no? Entonces, sí se ha hablado de temas federales, estatales, de convenios, de rutas. Yo creo que también a veces la problemática radica en que ya estás en zona municipal y ahí hace falta que exista un poco más de planeación, que exista en comités intermunicipales, ¿sí? Que precisamente yo creo que la Secretaría del Estado puede coadyuvar a que se vinculen, porque el municipio tiene la capacidad de reglamentación. Sí, hace muchos años nosotros, aquí lo traigo en original, hicimos un reglamento de seguridad pública, vialidad y transporte. Entonces, ante esa facultad municipal de reglamentación, pues no solamente como el tema de arreglar las paradas, sino de ver en la visión amplia el flujo, es decir, el origen-destino, ¿no? Pero sí, a veces se conflictúa el tema del transporte al interior de las vías municipales. Entonces yo creo que sí es importante que venga una mano estatal que coordine y que haga mesas de trabajo con los municipios
para que el flujo sea muchísimo más ágil, se eviten congestionamientos, y la problemática aquí ya no es de la carretera propiamente dicho, sino de las zonas intraurbanas, por así decirlo. Me parece que es un problema que también tiene que atenderse y que le pega cotidianamente a todo el mundo. Digo, entendemos la necesidad de los transportistas. Yo creo que está bien que haya mano dura. A mí me parece que esa es una parte fundamental, las sanciones, la mano dura, la exigencia, porque si bien entendemos que se gana la vida, pero sí no a costa de la inseguridad del usuario, ¿no? Entonces yo le subrayo y le abono al tema de la reglamentación municipal y de la vinculación de los municipios con el Estado. Perfecto. Octavio. Rápidamente, felicidades. Las intenciones o lo que hemos estado escuchando suenen ser muy interesantes y muy positivas para los usuarios. A mí una de las cosas que me quedan todavía en discusión para algún tiempo es: seguimos haciendo transporte público como en el siglo pasado, y creo que tendremos que verlo de otra manera, con otros modelos mucho más pertinentes, con sistemas articulados que van a ayudar mucho a bajar costos, y otros modelos de traslados que no estamos visualizando, y eso nos ayudaría mucho, ¿no? En ese sentido, es un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar, y por eso se mete la mano, ¿no?, en ello, ¿no? Y por otro lado, creo que las articulaciones normativas nos van a permitir aterrizar y hacer más vinculantes estas acciones. Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer, y todos en esta pirámide de movilidad tenemos que ver este proceso de manera distinta y que no afecte a nuestros ciudadanos. Perfecto. Paco. Pues yo creo que es importante que cada administración no trabaje bajo ocurrencias, que es muy común, tanto a nivel federal, estatal, municipal, y que son medidas solamente a veces de sexenio o de trienio, y el problema está latente ahí, a pesar de que haya buenas unidades que las convierten en chatarra en un tiempo muy breve. Los choferes, se entiende que los baches están ahí, y la verdad es que cuando dice la presidenta Sheinbaum que tengamos paciencia, no, la paciencia no, se debe de arreglar el problema, y ahí tienen que ver un asunto de lo que pasó en días pasados en Tlaxcala, donde los choferes colectivos estaban arreglando la calle, lo que le corresponde a un presidente municipal, que ahora, bueno, ya se encamina para ser gobernador, imagínense. Ahora, un punto fundamental, y con eso cierro: el transporte público no solamente son las colectivas, sino el transporte de plataforma, y también ya hay indicios, lo he visto en redes sociales, de que ya hay motos que se rentan para hacer traslados. Así es. Y entonces, ¿dónde queda eso sin la mínima seguridad? En la capital del país, en la Ciudad de México, ya están viendo cómo se va a reglamentar este punto, porque ahora Didi, Uber ya presta este tipo de servicios. En Tlaxcala va a haber lo mismo. Entonces yo les digo, ojalá no se siga operando desde una dependencia con ocurrencias, que en lugar de beneficiar, lo que dijo Octavio, le dejen un problema a la sociedad, en un sexenio, en un trienio, porque finalmente administraciones van, administraciones vienen. Y con eso termino. Ojalá el transporte público ya no sea un espacio de concesiones políticas como sucedió anteriormente, o no sé si suceda todavía. Ahí es un asunto de transparencia, pero sí debe de tener en cuenta la autoridad una cosa: que no se puede arriesgar a la población con ese tipo de transporte. Bien, les agradezco muchísimo. Como nos imaginábamos, el tiempo es insuficiente. No puedo dejar ir sin esta pregunta. En un minutito, secretario, las unidades que son eléctricas y que empiezan a circular no están reguladas. ¿Qué se va a hacer con ese tema? Sí, estamos en ese proceso de reglamentarlo, porque efectivamente no hay normatividad. Así es. En ese punto, y sí son un riesgo para todos, para el peatón, para el que conduce un vehículo. Entonces sí estamos en ese proceso de regular. Hay pocas, no como en la Ciudad de México o Puebla, que ya es un fenómeno más latente, ¿no? Entonces sí haremos lo conducente nosotros en
en regular esa situación. ¿Una iniciativa del Congreso? Sí, no, vía reglamento, vía reglamento. Bien. Eso lo podemos hacer vía reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes. Bien, pues se quedan varios temas en el tintero y comparto la opinión de la terminación 0937 que nos dice que haría falta otra reunión porque este tema tiene bastantes puntos de reflexión. Lo dijo Octavio, dejas temas, Paco, también, y supongo que el doctor está de acuerdo en que hay muchas cosas que todavía se tienen que analizar. Por el momento, pues el tiempo se nos agotó. Les agradezco mucho, secretario Marco Tulio Munive, por asistir a esta mesa Punto de Opinión. Doctor Fernando León, Octavio Flores, un gusto. Javier Gracias, Conde, yo soy Dolores Mercado, que tenga un excelente inicio de semana y quédese en la grata compañía de Norma Angélica Pérez. Gracias. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no representan la línea editorial de esta emisora. Punto de Opinión es una producción de FM